Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con la segunda parte del trabajo práctico 8 de transformaciones lineales. Bien, vamos a ver primero el ejercicio 6. Si tenemos dos bases ordenadas de R3 y R4 respectivamente, B y B', y T una transformación lineal de R3 en R4, tal que la matriz de la transformación T respecto de las bases B y B' es la matriz que vemos acá. Lo que queremos es hallar el transformado de 3B1 más 2B2 menos B3, donde B1, B2, B3 son vectores de la base B, y además queremos hallar las componentes de ese vector en la base B'. Bien, vamos a ver cómo funciona esto. Fíjense, porque las columnas de la matriz T respecto a la base B', de las bases B y B', la primera columna está dada por el transformado del primer vector de la base B en la base B', ¿sí? Lo mismo para la segunda y la tercera. Este es el transformado del segundo vector de la base B en la base B', y este es el transformado del tercer vector de la base B en la base B'. Entonces, eso es lo que sabemos, que las componentes del vector t de B1 en la base B' son 1, menos 1, 2 y 3. Es decir, que t de B1 se escribe como combinación lineal de los vectores de la base B' de la siguiente manera: 1 por W1, menos 1 por W2, 2 por W3 y 3 por W4. Eso es lo que sabemos. Después sabemos también que el transformado de B2 en la base B' tiene como componentes menos 2, 1, 1, menos 2. Bueno, entonces lo que sabemos es que el transformado de B2 es un vector, ¿sí?, que se escribe de una única manera como combinación lineal de los vectores de la base B' de esta forma: menos 2 por W1, 1 por W2, 1 por W3 y menos 2 por W4. Y bueno, y después con la tercera hacemos lo mismo. Transformamos el tercer vector de la base B y a ese vector lo expresamos como combinación lineal de los vectores de la base B' y obtenemos estas componentes. Es decir, T de B3 es 1 por W1, menos 1 por W2, 4 por W3 y 5 por W4. Bien, entonces teniendo esto, nosotros ahora lo que queremos es hallar el transformado de este vector suma. Entonces, como sabemos que T es una transformación lineal, T verifica las dos condiciones de transformación lineal. ¿Cuáles eran? El transformado de una suma era la suma de los transformados, y además, si transformamos un escalar por un vector, eso da lo mismo que multiplicar el escalar por el transformado de ese vector. Aplicando entonces esas dos condiciones de transformación lineal, podemos tener lo siguiente: 3 por t de B1, 2 por t de B2 y menos t de B3. Bueno, entonces ya tenemos todo, porque reemplazamos en esta expresión las expresiones que obtuvimos en 1, 2, 3 y 4, y bueno, realizando varios cálculos, lo que obtenemos es que el transformado del vector 3B1 más 2B2 menos B3 es menos 2 por W1 más 4 por W3. Es decir, que las componentes del vector que es el T de todo esto, las componentes de ese vector en la base B' serán menos 2, 0, porque acá tenemos como si tuviéramos 0 por W2, 4, y acá iría más 0 por W4, es decir, estas componentes. Bueno, y hasta acá entonces tenemos el ejercicio 6A. Después vamos a ver el ejercicio 7 también. Si tenemos una transformación lineal de R3 en R2, definida de esta forma, ¿qué es lo que hace esta transformación? Bueno, a esta terna la transforma en un vector o un elemento de R2.
¿De qué forma? Bueno, la primera componente del elemento de R2 será X, o sea, la primera menos la segunda, y la segunda componente es la suma de las tres. Bien, eso es lo que hace la transformación. Y bueno, y tenemos para R3 una base, que es esta, la base B, y para una base de R2, esta, la B'. Y vamos entonces a hallar la matriz de T respecto de las bases B y B'. Bien, entonces recién vimos entonces qué es lo que uno hace al calcular esta matriz. Bueno, los pasos son transformar. La primera columna, ¿quién va a ser? Bueno, va a ser las componentes en la base B' del vector T de 1 menos 1, 2. ¿Sí? O sea, lo que uno hace es transforma el vector 1 menos 1, 2 por esta transformación, y lo que nos da, ¿qué tenemos que hacer? Hallar las componentes de ese vector en la base B'. Y lo mismo tenemos que hacer con estos dos, ¿sí? Bueno, entonces, primero podemos calcular los transformados, ¿sí? Y luego vamos a hallar entonces las componentes. Vamos a hacer todo eso. El transformado de 1 menos 1, 2, vamos a la transformación, y esto es la primera menos la segunda, o sea, 1 menos menos 1, 2, o sea que la primera es 2. Y después tomamos las tres sumadas, nos da 2 también. Entonces, el transformado de este vector es el vector 2, 2. Este vector, ¿cómo se escribe de una única manera? Como combinación lineal de los vectores de la base B'. Bueno, habría que ver quiénes son estos coeficientes. Armamos la combinación lineal y nos queda el siguiente sistema, es decir, 2 por lambda 1 más lambda 2 es 2, y lambda 1 más menos lambda 2 es 2 también. Bueno, resolviendo el sistema, obtenemos que lambda 1 es 4 tercios y lambda 2 es menos 2 tercios. O sea que estos dos valores son los que irían en la primera columna de nuestra matriz. Bueno, hacemos lo mismo para obtener la segunda columna. Transformamos el segundo vector de la base B, y eso, haciendo cuentas, yendo a la transformación, nos queda menos 2, 1. ¿Sí? 0, menos 2, y después sumamos las 3, o sea, nos queda este vector de R2. Bien, puesto como combinación lineal de los vectores de la base B', obtenemos esta combinación lineal, y luego el sistema, como hicimos en el anterior. Bien, este sistema nos da que lambda 1 es menos 1 tercio y lambda 2 menos 4 tercios. Bueno, y seguimos con el mismo procedimiento para hallar esta columna. Entonces, primero transformamos el tercer vector de la base B, del 0, 0, 1, nos da 0, 1. Lo ponemos como combinación lineal de los vectores de la base B' para obtener estos coeficientes. Mediante este sistema, como hicimos anteriormente, tenemos que lambda 1 es 1 tercio y lambda 2 menos 2 tercios. Bueno, una vez que tenemos todo, armamos la matriz. La matriz de T respecto de las bases B y B' tiene como columna, la primera columna tiene estos dos coeficientes, la segunda estos dos coeficientes, y la tercera estos dos coeficientes. Bien, esta es una manera de hacer este ejercicio. Pero otra forma de hacerlo es utilizando un resultado, que es el siguiente. Si tenemos dos espacios vectoriales de dimensión finita, y para cada uno tenemos dos bases, B y B1, bases ordenadas de B, del espacio B, y B' y B'1, bases ordenadas de W. Si tenemos que T es una transformación lineal de B en W, entonces esta igualdad se verifica. Bueno, ¿para qué nos va a servir tener esta igualdad? Porque uno por ahí puede conocer esta matriz, la matriz de T respecto a las bases B y B', entonces fácilmente va a poder calcular, mediante este producto, la matriz de T respecto de las bases B1 y B'1. Bien, para una forma de acordarnos de cómo escribir esta fórmula es haciendo el siguiente esquemita. Bien, nosotros sabemos que tenemos el espacio B
y tenemos el espacio W, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos queriendo encontrar es T, la matriz de T, respecto de las bases B1 y B'1. Entonces, lo que conocemos, si las conociéramos, es la matriz de T respecto de las bases B y B'. O sea que lo que tenemos entonces es, bueno, B tiene base B1 y W tiene base B'1, y acá B tiene base B y W tiene base B'. Entonces, para poder deducir esta fórmula, nosotros queremos esta matriz, la matriz de T respecto de B1, B'1, entonces podemos hacer este camino y tener B1 en la base B, ¿sí? Que es esta que pusimos acá, multiplicarlo por T de B', y multiplicarlo por B' en B'1. Bueno, esto así, visto así, si no lo vemos en un ejercicio no nos damos cuenta de lo que está pasando, pero ahora lo voy a aplicar entonces al ejercicio para realmente ver lo que estamos haciendo, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, sigamos con el ejercicio. ¿Nosotros qué tenemos? La transformación va de R3 en R2, ¿sí? Y tiene esta forma. Las bases de R3 que tenemos, bueno, conocemos la canónica de R3 y B. Y para R2 también conocemos la canónica de R2 y B'. Entonces vamos a usar eso. ¿Por qué? Porque es fácil la matriz, ahora vamos a ver, vamos a hacer el esquemita nuevamente. Lo que es fácil es conocer la matriz de la transformación respecto de las bases canónicas de C3 y C2. Bueno, vamos a ver. Tenemos R3 y R2. Bien. Entonces, si nosotros queremos hallar T, la matriz de T respecto de B', vamos a ver que vamos de R3 a R2 y podemos conocer antes la matriz de T respecto a las bases canónica de R3, canónica de R2. Bien, entonces, tenemos que esta tiene base, R3 tiene base B, R2 tiene base B', según el ejercicio. Entonces podemos ir, acá hablamos de la canónica de R3 y acá de la canónica de R2, entonces acá podemos tener la matriz B en la canónica de R3 y acá C2, que es la canónica de R2, en B'. Y ahora, entonces, podemos aplicar lo que acabamos de ver en la proposición al ejercicio. ¿Por qué? Porque esta es la que quiero hallar, T, la matriz de T respecto de B'. Bueno, conozco esta, que ahora vamos a ver cómo la calculamos y es fácil de calcular. Entonces nos queda hacer B en la canónica de R3, multiplicada por esta matriz, multiplicada por esta matriz. Esta matriz la podemos escribir como B' en la canónica de R2 a la menos 1, ¿sí? Entonces, nosotros conocemos la canónica de R2, es B en la canónica de, perdón, B' en la canónica de R2 es 2, 1, 1 menos 1. A esa hay que calcularle la inversa. Ahora vamos a ver cómo calcular esta matriz del medio, y esta también la conocemos. Es B en la canónica de R3. 1 menos 1, 2, 0, 2 menos 1, 0, 0, 1. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos la matriz del medio? O sea, T, que es la matriz de la transformación respecto de las bases canónica de R3 y canónica de R2. Fácilmente, transformamos el primer vector de la canónica de R3. ¿Quién es? Bueno, acá está la transformación. Hacemos, la x vale 1 y el resto, la y y la z valen 0. Así que 1, 1. Y como ese vector en R2 es el 1, 1, ese vector tiene en la base canónica de R2, sus componentes son las mismas, 1, 1. ¿Sí? O sea, que las componentes
del vector 1, 1 en la base canónica son 1, 1. Lo mismo sucede con el transformado del segundo vector de la base canónica de R3. Bien, vamos a ver. Es menos 1, 1. Si a eso lo ponemos como combinación lineal de los vectores de la base canónica de R2, los coeficientes son menos 1, 1. Así que otra vez, lo mismo. Y ahora hacemos el transformado del tercer vector de la canónica de R3, que es el 0, 0, 1. Bien, entonces esto nos queda 0, 1, y el 0, 1, sus componentes en la canónica de R2 son 0, 1. Entonces acá fácilmente se arma la matriz de la transformación respecto de las canónicas de R3 y R2. Es fácil de armar, estas también son fáciles de armar estas matrices, solamente resta hacer este producto y ver que nos coincide con la matriz que calculamos de la otra forma, ¿sí?, en la diapositiva anterior. Bien, bueno, vamos a pasar a otro ejercicio. Bien, para resolver el ejercicio que sigue, tenemos de utilidad la siguiente proposición. Acá lo mismo, es como un caso particular de la proposición que dijimos anteriormente. ¿Por qué? Porque estamos en un mismo espacio vectorial, B. Es decir, si tenemos B un R espacio vectorial de dimensión n, y T de B en B una transformación lineal, B y B' bases ordenadas de B, entonces tenemos esta relación, ¿sí?, o sea, entre las matrices. O sea que conociendo la matriz de la transformación en la base B, podemos conocer la matriz de la transformación en la base B'. Nuevamente, para ayudarnos, podemos hacer el mismo esquema que hicimos recién, de la siguiente manera. Tenemos, acá en realidad nuestros espacios son B y B. Nosotros queremos hallar T de la matriz de T en B', pero conocemos la matriz de la transformación en la base B, ¿sí? Entonces, lo que se hace es, bueno, acá estamos pensando que B tiene base B', entonces vamos de B' a B, y acá vamos de B a B', ¿sí? Entonces, esta puede expresarse como B' a B a la menos 1, ¿sí? Entonces, acá tenemos el esquema. Para calcular la matriz de T en la base B', podemos ir por este camino, es decir, B' en B, la matriz de T en B, y B' en B a la menos 1, que es esta. Bueno, entonces, mediante ese esquema, esto lo vamos a necesitar en realidad para el ejercicio que sigue. Ahora vamos a ver cómo. Bien, entonces, el ejercicio que vamos a hacer es el ejercicio 11C, donde hablamos de una transformación lineal que va de R3 en R3, y es la simetría con respecto a un plano, y este plano es un plano que pasa por el origen, en forma paralela a la recta esta. Y bueno, una vez que conocemos quién es la transformación, lo que queremos es hallar usando base adecuada la matriz de T en C. En realidad conocemos las características de la transformación lineal, no conocemos la forma genérica, pero podemos tener una idea de lo que está pasando. Primero vamos a ver qué es lo que puede estar pasando acá. Tenemos, bueno, el plano es un plano que pasa por el origen, cuyo normal es el 1 menos 1, 1, lo vemos, y la recta tiene como director el 1 menos 1, 0. Así que de esto podemos sacar algunas conclusiones, que el vector no es paralelo a o sea, el normal del plano no es paralelo al director de la recta. Si se lo imaginan, esto significa que el plano no va a ser perpendicular a la recta, ¿sí?, porque normal y director no son paralelos, entonces el plano no va a ser perpendicular a la recta. Además, como el producto escalar del normal del plano y el director de la recta es distinto de 0, tampoco son paralelos, o sea, el plano y la recta no son ni paralelos ni perpendiculares. Eso, bueno, podemos sacar esa conclusión de acuerdo a normal y director.
Es decir, la situación que vamos a tener va a ser más o menos de esta forma. Tenemos un plano y una recta, ¿sí? L y pi. Bien, entonces queremos hallar una transformación lineal que lo que hace es, a un punto lo va a transformar en su simétrico, pero respecto del plano y en forma paralela a la recta. Es decir, lo que va a hacer es, yo tengo un punto, X y Z, estamos en R3, este punto, ¿sí? Se va a transformar en un punto que va a traspasar el plano, ¿sí? Y lo va a hacer ese traspaso en forma paralela a la recta L, o sea que va a quedar de este lado, ¿sí? O sea que el transformado va a ser T de XY, y va a tener esta pinta, ¿sí? Bueno, entonces, visto lo que está pasando, vamos a ver cómo analíticamente nosotros podemos hacer esto. Bien, para hallar una transformación lineal, en las condiciones que nos dan, tenemos que primero tener una base de R3 en la cual, o sea, vamos a transformar esos vectores, ¿sí? Necesitamos una base y decir en quién se van a transformar los vectores de esa base. Bien, veamos entonces lo que está pasando. Los vectores que están en el plano, cuando uno los transforma van a quedar en el plano. Y los vectores que están en la recta, como necesitamos que sean simétricos con respecto al plano, van a cambiar de sentido. Vamos a ver si en el gráfico lo podemos ver. Bueno, entonces lo que necesito es tomar dos vectores en el plano, ¿sí? Y uno en la recta. Vamos a ver quiénes tomamos. Primero, a ver gráficamente. Son dos vectores en el plano, ¿sí? Los vectores entre sí tienen que ser linealmente independientes porque van a ser vectores de una base. Vectores en el plano B1, B2, ¿sí? Que son, en realidad tomamos estos, por ejemplo. Cada uno puede tomar el que quiera. ¿Qué tiene que satisfacer para ser un vector del plano? Primero, ¿cómo los armo a estos vectores? El plano pasa por el origen, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Pero además vamos a tomar otro punto, y con esos dos puntos, o sea, con el origen y el otro punto que tome, me puedo construir un vector y ese vector va a estar en el plano. Por ejemplo, yo tomé el 1, 1, 0, que verifica la condición del plano. Entonces el vector me lo armé con el vector 0, 0, 0 y el 1, 1, 0. Bueno, me quedó este. Lo mismo hago con otro vector del plano que armé fue este. Tomé un punto que es el 0, 1, 1, verifica. Entonces, con el vector nulo de R3 y ese punto me construyo este vector. Los dos están en el plano, ¿sí? Y además, ¿qué vector podemos tomar en la recta? Y bueno, tomemos director de la recta. El director de la recta que tenemos, o uno paralelo a este podemos tomar. Bueno, tomamos este como B3, ¿sí? Bien, entonces, me tengo que asegurar de que los vectores que tomo entre los tres sean linealmente independientes también, ¿no? Bien, ahí están los tres y verifíquenlo. Entonces resulta que tengo una base, ¿sí? Una base de R3 que es B1, B2, B3, formada por estos tres vectores, y ahora lo que nos falta es ver, mediante esta transformación, ¿sí? ¿En qué se transforman estos vectores? Bien, por ejemplo, veamos, el vector B1. El vector B1, ¿sí? Tengo que hacer un simétrico con respecto al plano, entonces no se mueve del plano, queda en el plano, entonces se transforma en sí mismo. Ahora, lo que pasa que esto, si yo lo quiero expresar como combinación lineal de los vectores de la base B, esto es lo mismo que decir 1 por B1 más 0 por B2 más 0 por B3, ¿sí? Después, transformando el otro vector de la base, el B2, como también está en el plano, el simétrico de este vector con respecto al plano
queda en el plano, no se mueve, porque la simetría es atravesar el plano, y si está en el plano no puedo atravesar nada. Esa sería la manera de mirarlo, ¿no? Entonces, B2 se puede escribir como combinación lineal de los dos vectores de la base B como 0 por B1 más 1 por B2 más 0 por B3. Y ahí voy teniendo, de otro color, están las componentes de los vectores B1, B2 y B3, en realidad son las de los transformados, ¿no? En la base B. Y por último, fíjense qué pasa con el vector B3. El vector B3 es este que vemos acá, que es un vector de la recta. Ese vector es como si miramos este punto, y si yo quiero hacer el simétrico con respecto al plano de este punto, va a aparecer del otro lado, de este lado. Entonces se transforma en menos B3. Acá lo vemos. Entonces, el transformado de B3 va a parar a menos B3, y entonces la manera de escribir a menos B3 como combinación lineal de los vectores de la base B es 0 por B1 más 0 por B2 menos 1 por B3. Entonces, acá en verdecito vemos que tenemos, ¿sí? En realidad va a ser fácil ver que tenemos la matriz, en realidad, de la transformación lineal T en la base B. ¿Por qué? Porque como primer columna voy a tener estos coeficientes, el 1, 0, 0. Después, como segunda columna, el 0, 1, 0, y como tercer columna, el 0, 0, 1. Es decir, vamos a ver. La idea es que la matriz nos quedó esto, ¿sí? Ahí vemos que esto es T de B1 en la base B, T de B2 en la base B, y T de B3 en la base B. Bien, entonces ahora, haciendo el recorrido de que teníamos en la proposición anterior, vamos a ver, vamos a hacer el esquemita. Nuevamente, yo conozco T en B, esta es la conocida. Ahora, la conocida nuestra es T en B. Y el ejercicio nos pide hallar T en C. Estamos entonces en R3, y tenemos canónica, entonces acá es T en la canónica de R3. Después, tenemos R3, también conocemos la base B porque es la que armamos recién, de R3 a R3. Entonces, conocemos T en B, acabamos de decir quién es. Entonces, si hacemos este recorrido, para llegar a T en C, o sea, la matriz de T en la base canónica de R3C, tenemos C en B, y acá B en C, donde C en B es lo mismo que B en C a la menos 1. Entonces, eso es lo que armamos acá. La matriz de T en la base C es lo mismo que hacer B en C, vamos de atrás para adelante, B en C a la menos 1, que es esta, T en B, B en C. Conocemos a las tres matrices. Bien, las tres matrices son, la primera es la de B en C, ¿sí? Ya dijimos quién era la base, B1, B2 y B3, T en B acabamos de decir quién es, y ahora nos faltaría hacer la inversa de B en C, que es esta, y hacer la multiplicación. Finalmente, T en C nos queda esta matriz, o sea, la matriz de T con respecto a la base canónica de R3 es la que vemos acá. Vamos a hacer una observación porque en este ejercicio, si en algunos de los ejercicios de la práctica, nosotros vamos a poder tomar a la base B como base ortonormal, tomar una base ortonormal para el ejercicio, porque esto nos va a facilitar o evitar, en realidad, esta parte, porque al tomar una base ortonormal, sabemos que cuando hacemos B en C a la menos 1, eso va a dar lo mismo que hacer B en C traspuesta. Esa sería la ventaja de tomar bases ortonormales. Pero ¿por qué no podemos tomar en este ejercicio una base ortonormal? Porque no hay perpendicularidad entre la recta y el plano, entonces los vectores de la base es imposible tomarlos perpendiculares. Por eso que no lo podemos hacer. Sí en otros ejercicios, como vamos a ver en la práctica.
Bueno, entonces con esto terminamos la última parte del trabajo práctico número 8. Hasta luego.